ya sé lo que voy a investigar. Ya tengo mi pregunta, ya tengo mi proyecto de qué es lo que voy a estar analizando, y entonces sí, nos vamos con toda la tranquilidad porque ustedes ya van a empezar a redactar, también lo vamos a ver, y si no, ya tenemos los documentos, cómo van a redactar su ensayo, su ponencia, para ahora que vayan en septiembre a México. Definitivamente, en septiembre ustedes ya van a mostrar un avance sustancial de lo que es su proyecto de tesis. No es toda la tesis, pero sí ya es, estoy trabajando sobre esto, he encontrado esto, he estado leyendo esto, tengo una serie de reflexiones sobre esto y esto que vengo a discutir. O sea, ¿cómo va el avance de mi investigación? Pero, y aquí es donde viene el punto, siento que algunos todavía no tienen claro qué van a investigar. Entonces, como que ahorita la angustia que podemos traer es, bueno, a ver, ¿cómo lo aterrizo ya definitivamente? Mi pregunta de investigación, mi línea que voy a estar trabajando, y bueno, de eso se va a tratar todo este curso de proyecto doctoral. ¿Algún comentario, alguna cosa antes de empezar? Porque esa es justamente la idea, ubicarnos para empezar a trabajar. Allá no tenemos conexión todavía con... Bueno, ¿qué es lo que define a un doctor, al final de cuentas? Que sepa mucho, esta idea del sabio, o sea, que sabe mucho de administración, que tiene todo el conocimiento, es imposible. Hoy en día ya no existen los sabios. ¿Qué es lo que hace entonces un investigador? ¿Qué es lo que hace un doctor? ¿Cómo se nota que alguien es un doctor? Por la manera en que argumenta, por la manera en que piensa, por la manera en que investiga. Muchas veces vemos trabajos que uno dice, bueno, ¿y esto quién lo escribió? Esto no se nota si lo escribió un estudiante de prepa, de licenciatura. Pero cuando vemos que existe un párrafo donde el autor está argumentando y dice, bueno, como dice fulanito, tenemos esto, más sin embargo, tenemos que ver, dice uno, aquí hay alguien que sí sabe. Entonces, una de las cosas que tenemos que también tener muy claro que el contenido de todo lo que vamos a discutir ahora también está orientado a que ustedes empiecen a soltarse, a buscar la manera en que van a razonar. Vamos a tener el taller de redacción, que no es un taller, y lo van a leer, de ortografía, de gramática, de nada, sino que es un taller en donde ustedes van a practicar cómo se hace una argumentación. Esto es, ¿en base a qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Esto es para todos o es solamente lo que sucede en un solo momento? ¿En qué te basas para decir lo que me estás diciendo? Eso es la personalidad de un doctor. Si yo logro que tengamos esta claridad y que ustedes se reflejen en sus documentos de esta manera, llevamos mucho avanzado. La información, como quiera que sea, tenemos ya el acceso. Textos, teorías, enfoques, paradigmas, artículos. En Internet tenemos el acceso inmediato. Pero ¿para qué nos sirve eso si no sabemos cómo utilizarlo? Ponemos una definición. Ajá. ¿Y para qué? ¿Qué quieres argumentar con esa definición? No sabemos. Ahí está. La vi en un
trabajo, la vi en un artículo, me pareció bonita, la pegué y ahí está. Sí, pero ¿para qué la estás utilizando? Esto tiene mucho que ver, y es una imagen que tenemos que tener clara. En las obras de teatro modernas se utiliza un mínimo de argumento, pero que tiene que tener un argumento básico. ¿Qué significa eso? Si yo en la escena pongo una puerta, ¿alguien va a entrar o alguien va a salir? Si pongo un teléfono, es que va a sonar o alguien lo va a marcar. Si no, no lo pongo. Si pongo una pistola, es que alguien la va a usar. Pero estamos acostumbrados a construir escenarios con libros, muebles, salas, recámara, etcétera. Y decimos, ¿y eso para qué? Pero a ver qué. ¿Ya entró? Este micrófono se enciende, por favor. Ciguatepeque, apagar micrófono. ¿Ya están listos? ¿Me escuchas, Iguatepeque? Perfecto. Ya, ok. Bueno, ¿desde cuánto se conectaron? ¿Se acaban de conectar o ya tienen tiempo? Ahorita se acaban de conectar. Ah, ahorita que sonó el asunto. Bueno, fíjense, por ejemplo, estuve hablando ahorita aproximadamente 15 minutos. ¿Cuál fue mi argumento central? El proyecto y cómo mencioné que teníamos que hacerlo. ¿Cómo? Entonces, fíjense, parecería ser que hice un artículo, llegué a la conclusión que teníamos que saber argumentar. No empecé diciendo, vamos a argumentar bien y esta sesión es para que ustedes aprendan a argumentar, sino que empecé a decir otras cosas. ¿Para qué? O sea, ¿por qué empecé a decir una cosa y luego seguí con la otra y luego con la otra para llegar y aterrizar la característica básica de un doctor, que es saber argumentar? Dije para qué servía el protocolo, dije para qué íbamos a utilizar esta materia de proyecto doctoral. Eso es lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo, conscientes de qué están argumentando. Pero muchas veces no tenemos ni idea. O sea, ¿qué estás diciendo? Nada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás argumentando? Nada. Pero estoy hable y hable diciendo muchas cosas y no llego a nada porque no sé a dónde quiero llegar. Entonces, todo lo que vamos a ver en esta tarde, el mañana y la semana que entra, que quede muy claro, no es un taller de redacción de reglas de ortografía, de cómo citar, cómo no. Fundamentalmente es cómo argumento. Ese es mi punto. ¿Cómo argumento? Porque tengo ya en puerta en septiembre que ir a hacer una argumentación. Y decir, estoy investigando esto y tengo que justificarlo, tengo que decir por qué, para que la gente en este sentido se interese. Y no diga, ah, sí,
¿De qué? ¿De qué era? Pues quién sabe, estuvo ahí diciendo algo de computación pero, pues no. O sea, ¿cómo argumentamos algo para que la gente se entretenga, se interese, pregunte? Volvemos otra vez al principio, sabiendo argumentar. Argumentar fundamentalmente quiere decir tener la base para saber decir algo. ¿Qué quiero decir y en qué me baso? ¿Qué estructura tengo para poderlo afirmar o para poderlo negar? Bien. Primer punto importante que vamos a ver en esta primera parte. Vamos rápidamente en esta primera presentación a ver algunas características de lo que ya sabemos, pero tenemos que volverlo a repetir para estar claros y decir, estamos de acuerdo que esto es así, bien, para poder seguir avanzando. Empezamos con la primera. Primer punto importante. Ustedes van a hacer un estudio de caso. De entrada, aunque les hayan dicho que el estudio de caso es cualitativo y que no tiene mucha base estadística, etcétera, yo tengo una noticia que darles. De todas maneras, van a hacer un estudio de caso. ¿Por qué? Porque van a estudiar a una empresa. Si ustedes me dijeran, voy a estudiar 15 empresas, 200 trabajadores, 3 procesos que se dan en San Pedro, Tegucigalpa, etcétera, ok, es un estudio tradicional cuantitativo. Pero si hacemos el estudio de una empresa y de una organización, es un estudio de caso. Que lo vamos a generalizar, que podemos meterle datos, claro. Que le vamos a meter estadística, por supuesto. Pero no deja de ser un estudio de caso cuando definimos que el estudio de caso es la observación única de un objeto empírico. Estamos hablando de un objeto, uno. Y a partir de ahí podemos generalizar, por supuesto. A partir de ahí podemos descubrir cosas para otros casos, por supuesto. Nada más hay que saber cuáles son los límites y cuál es la estrategia. Vamos a ver en ese sentido, paso por paso, cómo vamos a redactar, cómo vamos a empezar a trabajar su tesis, pensándola justamente como una investigación en una sola empresa y que tiene que ver con un estudio de caso. En este sentido, seguimos en la... Se nos durmió el... Ahí está. Lo primero que tenemos que hacer en toda investigación, en todo trabajo, es justamente ubicar nuestros conceptos. Sabemos que el concepto es el nombre que ponemos a alguna cosa. Eso es un concepto. ¿Esto cómo se llama? ¿Celular? Ese es el concepto que dice que eso es un celular que tiene ciertas características. Y curiosamente, no debería de llamarse celular, porque la idea del celular es que son células como radios, que son antenas, que va uno pasando por diferentes lugares geográficos y va uno pescando las antenas de cada célula, y de ahí celular. Pero si yo les pido que me den su celular, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. O sea, el concepto ya es conocido. Pero, ¿qué es ese concepto? Ese concepto tiene ¿cuántas características? O sea,
Si alguien viniera de ya no digo de un rancho, porque ya no, también en los ranchos hay celulares, de otro lugar, de otro planeta casi, y le dijéramos, oye, traes un celular, y nos dirá, ¿qué es eso? Y tenemos que definirlo. Hasta ahí dejamos el asunto. El peligro aquí es que a veces pensamos que el concepto como que tiene vida y que por lo tanto el utilizar el concepto resuelve el asunto. Y es lo que llamamos justamente entelequia. Por ejemplo, la rectoría determinó, dice, ¿y dónde está la señora rectoría? O sea, vinieron y vino la señora y ¿qué hizo? No, es que el sindicato determinó que, a ver, ¿dónde está el señor sindicato? Es un señor gordo, chaparro, prieto, feo, parece que existe. Existe la gerencia, la contabilidad, la administración, y como que hace cosas. Y uno dice, lo que pasa es de que la gerencia determinó, así solita la gerencia, existe una cosa como una señora llamada gerencia que hace cosas. Y eso es muy importante para ustedes, porque lo que ustedes van a investigar, lo que ustedes van a saber, es que allá dentro de eso que se llama rectoría, gerencia, sindicato, empresa, hay un montón de gentes moviéndose y que a veces unas ganan y derrotan a otras. Un caso concreto. Ahorita en la Universidad Internacional estamos buscando crecer internacionalmente y irnos a Perú. Pero ventas dice que no hay el programas ni presupuesto. Y contabilidad dice en dónde vamos a sacar el dinero para ir y para financiar. Y lo que es academia dice que hay que cambiar los programas. 4 o 5 actores se pelean, negocian, arreglan cosas y de repente sale algo, una política de crecimiento que no es la original. Pero como no tomamos en cuenta eso, parecería ser que automáticamente la UNINTER hizo un plan. No. Al interior de la UNINTER, al interior de cada aparato administrativo, hay cosas que nosotros somos las que estamos investigando. A veces también existen definiciones que no estamos trabajando, que no tenemos mucha claridad. Y en lugar de tener y buscar la claridad, la intentamos memorizar. Esto es, acabo de leer una definición de planeación estratégica que determina que está en función de un diagnóstico, ¿cómo le llaman en ese sentido? Diagnóstico, el análisis FODA, y uno dice, ¿y eso qué es? Pues está la definición. Sí, pero ¿yo cómo la voy a utilizar? Yo quiero hacer una investigación en control de calidad, correcto. ¿Cómo traslado la definición de planeación estratégica al área de control de calidad? No es memorizando. Entonces,
Estos dos son los primeros dos grandes peligros que tenemos cuando vamos a analizar un concepto. Primero, que creemos que está vivo y es una sola persona y que solito hace las cosas. Y que de repente, pues ya, es simplemente como una explicación al final. Bueno, ¿por qué no se gastó? Ah, es que compras no hizo el acuerdo. Sí, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo estuvo todo eso allá adentro? Eso es lo que investigamos. Y por otro lado, a nivel teórico, lo que estamos leyendo, y esto que quede claro de una vez, lo que estamos leyendo tenemos que estarlo traduciendo. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo utilizo? No es control B, control C. No, control C, control B. Es decir, bueno, en esta parte, ¿qué puedo utilizar o qué me va a servir para mi argumentación? ¿Para qué me va a servir para mi investigación? Dejamos que el lector lo interprete, simplemente hacemos un conjunto de pegostes, ahí está el trabajo y tú ahí velo. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es tu argumento? ¿Qué quieres mostrar? El argumento se acaba, y con esto termino en esta parte, cuando uno llega a la entelequia. Bueno, al final de cuentas, correcto. ¿Cuál es la explicación de la baja productividad? Ah, la explicación es que administrativamente no quisieron. Y no, es que no hubo planeación. ¿Y qué más? Ah, bueno, es que planeación es el sistema. No, espérate. ¿Qué estás argumentando? ¿Qué me estás tratando de decir? Siguiente. Decíamos en ese sentido, y esto también es importante volverlo a recordar, en su primer curso de metodología vimos algo de esto. Y esto es importante definir tres cosas. No es lo mismo una definición, un concepto y una variable. El concepto es el nombre que le damos. La definición es lo que contiene para poder yo decir, ah, eso es. Si yo les pido a ustedes que me traigan, no sé, control de calidad, ustedes van a ir allá abajo a la administración y no van a decir, ¿me das 2 controles de calidad bien calientitos? ¿Qué es control de calidad? Si no estamos de acuerdo en la definición de control de calidad, no sé qué me van a entregar. Estamos hablando de que sí es importante una mayor eficiencia en el control de calidad y que tenemos que superar el control de calidad y que tenemos que llegar al ISO quién sabe qué para superar el control de calidad. Ajá, pero ¿y qué es eso de control de calidad? Cuando definimos control de calidad y decimos que control de calidad es el ejercicio más importante de la empresa, ¿estoy definiendo control de calidad? Sí y no. ¿Es lo más importante? Seguramente. Pero no me dice qué cosas tiene. Entonces, lo primero que tenemos que estar buscando cuando estamos haciendo nuestras lecturas es que tenemos que tener definiciones que tengan variables. Las variables son los atributos que tiene este concepto y que justamente es lo que observamos. ¿Cuáles son? Primero veamos. Aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Definámoslo rápido.
la capacidad de asimilación de nuevos conceptos y su utilización. Capacidad de asimilación de nuevos conceptos y su asimilación. Variables que tiene esa definición. ¿Cuáles son? Asimilación, conceptos, ¿qué más? Y su práctica, por ejemplo. Entonces, si yo quiero en un momento dado observar el aprendizaje, ¿qué observo? ¿Cuál de ellas? ¿O cuáles de ellas? O sea, por ejemplo, abre la puerta el doctor Adalid y dice, voy a observar si están aprendiendo. ¿Qué observaría? ¿Cómo observaría eso? Entonces podríamos decir que si yo tengo un grupo en donde el 70% del tiempo los estudiantes preguntan y el otro porcentaje el maestro responde, es un nivel máximo de aprendizaje. Entonces ya sé que voy a observar. Si me dicen la práctica, ya sé que voy a observar. Si me dicen la asimilación, saquen una hojita y a ver, contesten. Esto es, siempre tenemos forma de observar las variables. Para eso tuvieron su curso de estadística. La estadística nos sirve para sistematizar nuestras observaciones. Pero si no sabemos qué queremos observar, pues sistematizamos todo y nada. O sea, tenemos 20 observaciones. El ejemplo es el siguiente. Voy a hacer un estudio sobre gerencia administrativa en consultorios de dentistas. Primera pregunta. ¿Usted utiliza algún sistema administrativo? Segunda pregunta. ¿A usted le convendría utilizar un mejor sistema administrativo? Y uno dice, ¿qué estás investigando? ¿Qué estás observando? ¿Qué no estás vendiendo un sistema primero? ¿Sabemos cuál es el problema administrativo? No, porque no estamos preguntando nada administrativo. En cambio, si hubiéramos definido administración en términos de proceso, toma de decisiones, supervisión, planeación, etcétera, podríamos haber dicho, vamos a tomar planeación. Y vamos con el dentista y le decimos, ¿cuántas veces a la semana o al año programa usted sus citas? ¿Cuánto espera usted de tiempo entre una cita y otra? ¿Cómo registra los pagos de los pacientes? Esos son indicadores concretos, reales y concretos de planeación. Entonces, es muy importante saber qué estoy observando. ¿Cómo sé que estoy observando? Pues muy sencillo. Define qué estás observando. Si yo, por ejemplo, digo, acaba de llegar una compañera y viene cansada, ¿qué voy a observar? ¿El color de los zapatos? ¿El color del vestido? ¿El largo de su cabello? Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque di un concepto. Digo un concepto. Dije, llegó cansada. Y ustedes definieron cansancio y dijeron, a ver, voy a observar.
Pero imagínense que se les dijera, ¿ya vieron? Ajá, sí, ya vimos. Ya llegó, ajá, y no tenemos pregunta, no tenemos concepto. Ya eso es lo que vamos a trabajar ahora. Si yo tengo entonces un esquema como esto, me va a servir para poder organizar mi conocimiento y además organizar mi realidad. ¿Qué pasó con los zapatos de la compañera? Se volatilizaron. ¿Qué pasó con el color y el tamaño del pelo? Desapareció. Esto es, mi concepto cansancio organizó la realidad que quiero observar. Si ustedes al final de este día tienen un concepto administrativo, con eso van a poder ver una realidad. Si no lo tienen, están viendo todo y nada. Como ahorita, ¿ya vieron? Sí, sí, y siguiente. Esto es muy sencillo, también ya lo hemos visto. Es de lo más general a lo más particular. Dijimos que en un momento dado estamos hablando de aprendizaje, vimos asimilación, vimos definición de un concepto, vimos examen, vimos pregunta, y conforme fuimos llegando a la parte más concreta, estamos llegando a las variables observables. Pregunto, ¿por qué se llaman variables? Fíjense qué tautología, que a veces no lo tenemos muy claro. Esas características, como acabamos de ver, ¿cómo se llama? Las ojeras, el tipo de caminar, ¿son variables? Sí. ¿Por qué? Porque varían de una persona a otra. Por eso se llaman variables, porque varían. Y varían de dos formas, de una manera cuantitativa o de una manera cualitativa. Por ejemplo, si yo digo que voy a observar el caminar, podemos hablar que es un caminar rápido, lento. Me acordé ahorita justamente de los tiempos de la música. Antes no había cronómetro. Y entonces le decían, toca presto, o sea, rápido, como si estuvieras caminando rápido. Toca alegro, es decir, camina alegro. Alegro non troppo, o sea, alegre pero no corras. ¿Sí? Fúnebre, triste, adagio. Esto es, me está diciendo los tipos de caminar. Y entonces ya sé si una persona, y ahí viene la cuantificación, camina más de 20 pasos por minuto, es tal cosa. Si camina 30 pasos por minuto, es tal cosa. Y entonces yo observo y hago mi estadística. Si no tenemos esta idea de la variable, no sabemos qué estamos midiendo. Medimos a diferentes gentes, medimos a objetos, pero que no son en ese sentido iguales a los demás y que por lo tanto lo que varía en un momento dado es lo que queremos saber. Si tenemos una enfermedad, una infección, ¿cuál es el indicador más rápido para observar si tenemos una infección? La temperatura, pero tenemos que hacer la frase completa, la variación de la temperatura. Si la temperatura varía, se mueve, nos está indicando algo. Estamos midiendo
la variación de la temperatura. Si es más de 30, si es más de 40, si es más, tenemos definiciones científicas que nos dicen, aguas, si varía más de allá, pasa esto. Si varía más acá, pasa esto. Y en administración sucede lo mismo. Tenemos variaciones. Acuérdense que observamos en la mayor parte de nuestras observaciones en la administración, estamos observando la conducta de las gentes. Eso estamos observando. ¿Cómo observamos la conducta? Bueno, a través de un informe, un arqueo, una toma de decisiones, una evaluación. Por ejemplo, si la Universidad Tecnológica de Honduras no inscribe a 40 estudiantes en la licenciatura de Mercadotecnia, hay una crisis de eficiencia. ¿Qué estamos midiendo? Pero al final de cuentas, eso es producto de algo. Exacto, ¿de qué? De la actitud del personal, de que no hay difusión, de que no hay una campaña, de que no hay nuevos programas. O sea, no estamos viendo la nómina y haciendo un análisis de la nómina o del número de estudiantes, la matrícula. A través de la matrícula observamos el proceso administrativo. Hacemos una reflexión sobre lo que está pasando en toma de decisiones, en mercadotecnia, etcétera, etcétera, a través de la nómina, a través de la matrícula. Pero algunos de ustedes se enganchan haciendo un análisis de la matrícula por sí misma. No, la variable indica algo, que no se nos olvide, siempre. Estudiamos variables porque a través de ese movimiento nos está diciendo algo. Estudiamos el movimiento de la cantidad de pasos, vimos el tamaño de la ojera y podemos llegar a una observación. Pero no somos especialistas en pasos. Utilizamos esa observación, esa variable, para entender lo que está allá atrás. Y aquí es importante concluir con esta parte, que también nos enganchamos y no sabemos a veces que estamos ahí metidos. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que quiere un investigador? ¿Qué quiere saber? ¿El número de pasos? ¿Qué quiere saber? La causa por la que son esos pasos. El investigador, la tesis, cualquier proyecto no describe la realidad. Eso lo ponemos en los antecedentes. Decimos que no hay matrícula, que bajó el salario de los profesores, que la eficiencia terminal, bueno, todo eso, todo el mundo lo ve con la pena. O sea, que no han estudiado los estudiantes, se ve. Que no llegaron, se ve. Que llegaron tarde, se ve. Cualquiera lo vio. Pero lo que no sabe, y por lo tanto es lo que vamos a investigar, es por qué. ¿Llegó tarde? Sí, todo el mundo lo sabe. Pero ¿por qué llegó tarde? El estudiante no aprobó. Sí, ahí está la calificación. No hubo matrícula. Ahí está el dato. Ah, no, mira, el porcentaje de los hombres que no vinieron de matrícula, el porcentaje de la edad, sí, ya lo sabemos.
No hagas un estudio de eso. Ahí está ya el registro. Busca las variables del concepto que estamos manejando para que me puedas decir la causa. Eso es lo importante de la formación de un investigador, que no se engancha en estos argumentos de, no, es que yo vi esto, no, yo vi esto otro, no, y es que fíjate que hicieron, no, ¿cuál es la causa? Siguiente. Siguiente. ¿Qué es lo que estamos manejando cuando hacemos esto en nuestro diseño de investigación? ¿Para qué nos sirve? Por cierto, no se preocupen porque ya lo subimos o debe de estar ya en su carpeta, todos los archivos que estamos ya viendo, ¿no? Ya las tenemos, está arriba en su drop, no. ¿En dónde lo tenemos el archivo? El archivo para que ellos lo abran después. ¿Lo tenemos, ya lo pueden ellos ver en su computadora? Ah, bueno, ok, entonces vamos después en el break, que es dentro de media hora, vamos a copiar todos las presentaciones para que no se preocupen de estar anotándolo. Todas las presentaciones y todas las están ahí exactamente, sí. Metodología, proyecto doctoral. Ajá, exacto. Bueno, está mejor. Bueno. ¿Cómo observo el viento? Tengo una de las variables importantes que puedo estar analizando para medir climas y para medir una serie de cosas, es la velocidad del viento. ¿Cómo mido el viento? Ajá, pero por ejemplo, algo mucho más concreto. Te asomas en la puerta y dices, oye, está haciendo mucho viento. ¿Qué observaste? Pero el aire no se ve. O sea, de repente tenemos observaciones indirectas que podemos medir. O sea, se mueven las hojas. Exactamente. Y muchas veces la opinión de las personas nos indica algo, como esto de que se mueven las hojas. La opinión del gerente, la opinión del director, la opinión del profesor, es un indicador muy importante de algo que está pasando, que no lo podemos medir, por ejemplo, ambiente organizacional. ¿Dónde está el ambiente organizacional? O sea, son metros cuadrados, temperatura. ¿Cómo lo mido? A través de cómo se mueven los participantes. Y hay muchos otros ejemplos para poder ir encontrando nuestros observables, qué es lo que vamos a trabajar después. Ahora, una de las cosas que se nos va cuando estamos haciendo nuestra descripción es, ¿a qué te refieres? ¿De qué estás hablando? En otras palabras, ¿cuál es el concepto, la dimensión que agrupa lo que tú estás argumentando? Voy a hacer un ejemplo más concreto. Estamos hablando de calidad académica o de ambiente organizacional. Y yo digo en un momento dado que una de las características del ambiente es la respuesta positiva, porque cuando la respuesta es positiva podemos encontrar
mejores actitudes y mejores formas de motivación. A ver, espérate. Motivación. ¿Qué tiene que ver motivación con clima? Espérame. Una de las características, y empiezo yo a organizar en dimensiones los diferentes conceptos que voy a utilizar para que no se sienta, para que no se escuche, o para que me digan, ¿y eso qué tiene que ver? O eso, ¿a qué te refieres? Esto es, cuando estamos trabajando nuestro diseño de investigación, tenemos que tener un concepto central único y saber qué dimensiones. Las dimensiones son, bueno, grandotote, chiquitito, medianito. Yo soy un ser humano, pero también soy Javier Arteaga. Acabo de hablar de dos dimensiones. Una dimensión general, universal, en donde todos los que hablan y son seres humanos. Pero de ser humano a ser Javier Arteaga hay muchos pasos chiquititos. Les llamamos operacionalización. Esto es, de ser humano hay dos dimensiones, hombre, mujer. Dentro de hombre puede ser joven, adulto, etcétera. Y dentro de adulto puede ser estudiante, profesor, etcétera. Y ahí voy a llegar hasta el final, a veces me muevo sin querer, a decir Javier Arteaga es un profesor que tiene una especialidad, que vive, que gana, que gusta, y después de ahí me regreso y decir, y al final es un ser humano. Pero a veces, recuerden la primera presentación, entelequia. ¿Quién es? Es un ser humano. Yo creo que el domingo México va a perder. ¿Por qué? Porque no tiene ánimo. ¿Y cómo le hago para que tenga ánimo? Le grito y le digo, ¿ánimo? Y ustedes dirían, no, espérate, define lo que es ánimo. Dime qué características tiene el ánimo para saber si ese equipo las tiene y cómo puedo operar con ellas. Pero parece ser que el ánimo es algo así como que viene desde afuera y lo tenemos que meter y hacer por dentro algo. Seguimos con la siguiente porque quiero terminar pronto en la... Vamos empezando a aterrizar ya. Todos tienen un área. ¿Cuál es el área que todos comparten? ¿Se acuerdan? Administración. Todos van a hacer una tesis de administración. Ahora, salgamos de la universidad, pongámonos allá afuera, y yo les voy a decir, ¿ya viste? ¿Ya viste la administración? ¿Qué están viendo? ¿O qué verían? Hago el mismo ejemplo de la compañera subiendo. Los saco, repito, los saco de la instalación, los pongo en la calle y les digo, ¿ya viste? Tienen mala administración. ¿Qué están viendo? ¿El número de pisos? ¿La construcción de cemento? ¿Al profesor? ¿El número de coches? ¿Qué están viendo? Pregunto. Sí, muy bien, pero ¿qué estás observando? O sea, yo te dije, mira, viene cansada
Y tú dijiste, le voy a ver los ojos, voy a ver qué tan rápido camina, y eso estoy observando. Te saco y te pongo allá afuera y te digo, tiene mala administración. ¿Qué observaste? ¿Qué observaron ustedes? ¿O qué observarían si digo mala administración? Los demás también, y se escucha de otros lados. Sí, pero concretamente, ¿en dónde está eso? ¿Dónde lo veo? Algo más concreto. O sea, cuando estamos trabajando en esta primera definición, en este primer acercamiento, tenemos que aterrizarlo bien, porque a veces decimos, bueno, ok, el tema de todos es administración. Sí, ¿y qué voy a ver? Muy bien, pero a ver, fíjate, utilizaste 4 conceptos: institución, organización, tamaño. ¿Es lo mismo una institución que una organización? ¿Es lo mismo que una administración? O sea, ¿la universidad es una administración o es una organización? Ah, es una organización porque está compuesta por un montón de gente, pero tiene una parte central que se llama administración. Entonces, el componente administrativo no es toda la organización. La universidad puede ser una institución o puede ser una organización, pero tiene adentro un componente que toma las decisiones, que planea, que gasta, que contrata. Y eso es lo que yo observo, porque eso es la administración. Mi especialidad es observar esas cosas, porque esa es mi área. ¿Voy a observar maestros? No. ¿Por qué no? Porque no son parte de la administración. Están en la organización, sí, pero no son parte de la administración. Los estudiantes, lo mismo. El personal de limpieza, etcétera, etcétera. Y uno dice, pues sí, todos ellos son parte de la organización, pero no son la administración. Entonces, cuando digo, ¿viste la administración? Uno voltea directamente a donde está la dirección, a donde está recursos humanos, a donde está control, a donde está planeación, a donde está todo. Ahí es donde está la administración. Piensen en su organización y díganme qué parte administrativa es la que ustedes están viendo. ¿Quién empieza? Gracias. Perfecto, muy bien. Sí, o sea, dime de cuál es tu organización que estás observando. Organización, ¿cuál es? Ajá. ¿Y qué estás observando administrativamente ahí adentro? No, basado en la tesis, estamos ya trabajando esta parte para empezar la final. Competencias gerenciales. Esas competencias gerenciales las vamos a empezar a ubicar en ciertos departamentos. Entonces estamos hablando de una estructura administrativa. ¿Qué es lo que estás observando? Pero de entrada, fíjate cómo tenemos que tener cuidado con nuestros términos. Estás tú observando a una empresa, no a una industria. Aunque la empresa se llame industria, no es industria.
Industria es el conjunto de empresas dedicadas a un mismo ramo. Por eso hablamos de la industria siderúrgica, la industria automotriz, etcétera, etcétera. Pero tú estás viendo una empresa, y dentro de esa empresa, o sea, organización llamada Micromax, estás viendo algo concreto administrativo. ¿Ok? ¿Quién más? Aquí no quiero darte mucho la palabra para que los demás ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En la planeación, en la distribución, en la gestión, en la... Ajá. Sí, muy bien. Pero en ese sentido ya estás muy avanzado. Ahorita lo que quiero es que primero veamos desde arriba. Tú ya me estás dando toda la información de abajo, o sea, los procesos, etcétera, etcétera. Ahorita tú simplemente estás diciendo, mira, estoy entrando a ver una empresa y estoy viendo el proceso de planeación. Punto. Todos estamos en un momento dado empezando a aterrizar diciendo, sí, soy un analista administrativo y voy a observar este componente en esta organización. Es lo que llamamos el área. Cuando llamamos el tema, es una parte mucho más concretita. Área, administración. Tema, planeación estratégica. Área, allá arriba, área, administración. Tema, competencias. Área, tema, capital humano. Muy bien, administración, control, promoción de capital humano. ¿Ok? Podría empezar a trabajar así. Ajá. Administración de las tecnologías de cómputo o administración de procesos. Ajá, muy bien. Pero tenemos, acuérdate, que buscar ese componente administrativo. Muchas veces tenemos solucionada la herramienta, pero no sabemos cómo administrarla. O sea, cuando te dicen, tengo el software y tengo el hardware para llevar a cabo un nuevo sistema de Facebook, te dicen, ok, ¿y cómo lo operacionalizas? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo lo administras? Y tu respuesta va a ser, estoy haciendo una investigación sobre eso. Mi planteamiento es la administración de sistemas de control, de enseñanza, etcétera, hacia pistas hacia el futuro, etcétera, etcétera. Pero no voy a ver ninguna otra cosa más que la administración, el componente administrativo, que es lo que siempre tenemos que estar manejando. Cuando hacemos organización de la investigación, decimos, bueno, tú estás viendo planeación, pues también podría ser parte de la planeación estratégica, que podemos meter, no, recursos, capital humano no, pero sí podría ser control, algo de planeación. Ya tenemos una línea de investigación. O sea, tenemos 3 cuates que están trabajando sobre el mismo tema. ¿Ok? Y entonces es como vamos formando toda esta parafernalia de ir haciendo investigaciones cada vez más grandes, más profundas,
en colectivo, como grupo, como línea de investigación. Finalmente, era lo que decíamos hace ratito, ahí es donde aterrizamos. Correcto, muy bien. Estoy viendo administración, estoy viendo planeación estratégica y estoy viendo dentro de la planeación estratégica prácticas. Y ahí es donde estamos ya definiendo, ahí ya me lo movieron, el anterior. Aspectos específicos. Ahí es donde estamos. Cuando llegamos y decimos, sí, mira, esto es lo específico, esto es lo que yo quiero manejar dentro del área, dentro del tema, este es mi subtema. Y eso tiene mucho que ver, vamos a trabajarlo después del break, en una cosa que se llama concepto central. Eso es nuestro concepto central y es el centro de nuestra argumentación. Ahora sí, regresamos no, nos vamos a la siguiente, perfecto. ¿Por qué no pongo marco teórico? Ya se fijaron, no pongo marco teórico, pongo marco conceptual. Porque su tesis y su proyecto tiene que hablar de un concepto. Y vamos a hacer un mapa conceptual que establezca las relaciones, las diferencias, en función de las definiciones que vamos encontrando. Lo que ustedes van a presentar fundamentalmente es un mapa conceptual. O sea, mi concepto central es la administración. Ah, bueno, ¿y eso qué es? Administración de recursos tecnológicos. Ah, ok, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿Con qué se relaciona? Eso es lo que trabajamos justamente con el marco conceptual. Evidentemente que tenemos que buscar, y aquí viene algo que comentamos en su momento, pero tiene que ver con lo que estamos haciendo ya ahorita. ¿Qué es lo que hemos buscado? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Esto es, ¿qué estamos revisando? ¿Cómo le han hecho ustedes? O sea, de acuerdo, ya han tenido varias sesiones, varias materias de todo esto y me están hablando de planeación estratégica y ¿qué han leído? ¿Qué han visto? ¿Qué han buscado? ¿Y cómo los buscas? O sea, ¿cómo hacemos esta primera revisión? Estamos hablando de cómo construimos nuestro marco conceptual. O sea, en otras palabras, abro el internet y en la pestañita de arriba busco... No, algo mucho más concreto. Planeación estratégica en universidades de Centroamérica. Planeación de universidades. Problemas de planeación. La tecnología en la universidad. Tecnologías, nuevas tecnologías o tecnologías que de las TICs famosas en Honduras. ¿Lo han hecho? Háganlo. A ver qué aparece. Esa es la revisión. Y es lo que el concepto nos ayuda. No voy a abrir administración o voy a esperar a que venga el profesor y que me diga, léete esto. No, voy a meterme a internet y voy a empezar a jugar con mi concepto, porque ya tengo un primer concepto. Van a ver la cantidad de cosas que aparecen. Y eso justamente nos lleva a un marco conceptual que tiene una definición central y que tiene una serie de características que ya les comentamos. Siguiente.
Ahora, cuando estamos definiendo nuestro problema de investigación, recuerden, la realidad no tiene problemas. La realidad es así. Uno dice, voy a resolver el problema. No es cierto. Parece ser como que la realidad algo le duele. Los estudiantes no estudian. No. ¿Es un problema? No. Así son. Los empresarios o los proveedores no pagan. No. ¿Ese es un problema? No. Así son. No pagan. Entonces, ¿cómo se convierte eso en un problema? Cuando preguntamos por qué. ¿Los estudiantes no estudian? No. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta de investigación. Los empleados, no hay esa tecnología, no hay ese cobro. ¿Por qué? Y ahí es donde justamente lo que nosotros estamos buscando son las causas. Fíjense en esta última parte de la presentación. Ella miente, sí, ella miente, siempre. ¿Cuál es el problema? El problema es que él no lo entiende y le sigue creyendo. Él, como no sabe la causa por la que ella siempre miente, él siempre le cree. Siguiente, creo que ya terminamos con esta primera presentación. Seguimos. Recordando lo que estamos trabajando. ¿Qué es una hipótesis? Les pedimos hipótesis siempre para hacer sus trabajos. ¿Pero qué es una hipótesis? No, cuidado, porque te mato a la próxima. La hipótesis es una respuesta provisional a una pregunta. Eso es una hipótesis. Si no hay pregunta, no hay hipótesis. No puede creerse a alguien que me diga, es que tengo la hipótesis de que... No, no, no. ¿Cuál es tu pregunta primero? Si la compañera llegó tarde, perdón, te pusiste de pechito, ¿no? Para poder seguir el asunto. Si la compañera llegó tarde, me pregunto, ¿cuál es la causa por la que llegó tarde? Y voy a dar dos hipótesis. La primera, estaba cansada. La segunda, el tráfico. Defino tráfico, defino cansancio, observo y en función de lo que observé, dije, efectivamente, llegó tarde porque estaba cansada. La otra, no, era porque estaba cansada. Y entonces le quito el hipo a la hipótesis y se vuelve una tesis. ¿Para qué me sirve la hipótesis? Simple y sencillamente para saber qué voy a observar. Si no hay hipótesis, no sabemos qué estamos observando. Si hay una pregunta, no la podemos responder inmediatamente. Hacemos una respuesta provisional en forma de hipótesis. Cuidado, porque eso es muy importante. En la medida en que ustedes definen una respuesta provisional, me están diciendo que van a observar algo de esa hipótesis. A veces nos pasa como en estas discusiones que decimos una cosa y observamos otra. ¿Por qué llegaste tarde? Respuesta. ¿Por qué me lo preguntas? No, o sea, ¿por qué llegaste tarde? Bueno, es que fíjate que yo a veces he estado
muy preocupado. No, no, no. ¿Por qué? Responde al por qué. No te pregunté cuándo llegas tarde, ni cómo llegas. Te pregunté por qué. Entonces, la manera en que preguntamos tiene que ver con nuestra hipótesis. El contenido que tiene esa hipótesis es lo que vamos a observar. ¿Por qué llegó tarde? Porque está cansada. En la hipótesis tenemos ya el concepto cansado. Siguiente. Muchas veces cuando estamos en unas ponencias o cuando estamos en México, septiembre, a veces les van a decir, bueno, ¿y cuál es tu objeto de estudio? ¿Y cuál es tu objeto empírico? Y uno dice, caray, eso, ¿cómo funciona? El objeto de estudio es simplemente la pregunta que hicimos sin forma de pregunta. Si yo digo, mi pregunta de investigación es, ¿cuál es el impacto de la administración, no, cuál es el impacto de la planeación estratégica en el rendimiento de nuevos productos? ¿Cuál es mi objeto de estudio? Mi objeto de estudio es el impacto de la planeación estratégica en los nuevos productos. Exacto, y decimos, esto es lo que estoy investigando, esto. Entonces, cuando a veces estamos trabajando este tipo de características, tenemos que tener muy claro que el objeto de estudio no es real, eso se llama objeto empírico. La administración, la maquinita, el software, eso es empírico y le llamamos objeto empírico. El objeto de estudio es lo que queremos saber y por lo tanto es lo que estamos tratando de observar y de investigar. Siguiente. Siguiente para allá. Ahora, en esa misma característica, el objetivo, cuidado, siempre, el objetivo es conocer. Porque si queremos saber las causas, el objetivo es saber las causas. A veces nos equivocamos y ponemos, el objetivo es proponer un plan de estudios. El objetivo es proponer un sistema. No, ese no es el objetivo. El objetivo de su investigación es conocer cuáles son los elementos estratégicos de la toma de decisiones que van a servir después para diseñar un programa. Cuidado con estas dos cosas. Primero el conocimiento y luego la acción. A veces ustedes la cambian y primero ponen la acción y luego el conocimiento. Eso le llamamos poner el carruaje por delante de los caballos. Los caballos son los que jalan al carruaje. El objeto de conocimiento, cuando lo sabemos, lo podemos implementar en un programa. Eso es evidente. Siguiente. Lo hacemos a nivel general, a nivel chiquitito. No, el anterior. ¿Qué es justificar? Ustedes tienen que tener siempre claro que cuando van a hablar, pues tienen que tener el interés del que los va a escuchar. Las señoras me han dicho, a mí no me lo han dicho nunca, pero me han dicho, me oyes, pero no me escuchas. Me ves, pero no me miras. ¿Qué quiere decir eso? O sea, te oigo, pero no estoy atento a lo que dices. En este sentido, ¿por qué es importante que yo escuche lo que ustedes quieren decir? ¿Por qué ustedes me están escuchando ahorita? ¿Qué les prometí al principio?
¿Qué les dije que íbamos a hacer al final de cuentas? ¿Qué les prometí? ¿Qué les dije? Miren, al final de la sesión, al final del curso, ustedes van a aprender a cómo argumentar, van a tener una pregunta de investigación. Y entonces, algo dije que justifica lo que estoy diciendo ahorita. Justificar en ese sentido no es decir que a mí me gusta o que es muy importante. No. ¿Por qué los otros tienen que saber eso? En ese sentido, tu investigación, por ejemplo, ¿cuál sería la justificación? A partir de lo que tú conozcas, que por no saber cuáles son las competencias van a perder. Y entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es tu argumento en la justificación? Que tú les vas a dar. Exacto. Y entonces automáticamente empiezo a leer tu tesis. De otra manera, pues, qué bonito, ¿no? Pero si en el primer párrafo, o donde viene en esta parte de justificaciones, vendo y digo por qué es importante, yo ya estoy ubicándome. ¿Se acuerdan que una vez comentamos hasta los párrafos, los cuentos, etcétera? O sea, en ese sentido, tengo que decir por qué puedo leer esto y para qué me va a servir. Tenemos fundamentalmente tres justificaciones. Una, le importa a los profesores. Por ejemplo, lo que yo voy a investigar importa la teoría porque hay poco escrito con respecto a competencias. Primer punto. Segundo punto, porque lo que yo encuentre nos va a permitir en un momento dado generar una serie de conocimientos para los trabajadores o para los gerentes. Y al final de cuentas, bueno, yo considero que es importante por esto y esto y esto. Siempre hay que tener las tres juntas. Al científico, al administrador, a mí mismo, a los demás. ¿Por qué? Dicen en un momento dado que a veces la gente mayor de la familia es el mejor lector de tesis que tenemos. Cuando llegamos de visita o estamos ahí, a ver, mijo, ¿qué estás haciendo? Pues, una investigación. ¿Y de qué, hijo? Pues mira, estoy buscando, ¿y para qué haces eso? Pues, si no tenemos una respuesta que pueda entender esa persona, algo estamos haciendo mal. Y algo que estamos haciendo mal, que nosotros mismos no lo tenemos claro. Pero cuando podemos decirle, estoy midiendo lo que la gente sabe hacer, abuelita. Ajá. ¿Y para qué? Es que mucha gente no sabe lo que tiene que hacer en una empresa y eso cuesta mucho. Ah, ¿y eso para qué sirve? Pues para que podamos hacer programas, para que la gente sepa que... qué interesante tu tesis, mijita. Lo entendió. Siguiente. Muchas veces el concepto central lo ubicamos como unidad de análisis. A veces uno dice, ¿y tu unidad de análisis cuál es? Bueno, es algo conceptual, es intangible, pero es lo que estoy analizando, no lo que estoy midiendo, cuidado. Es lo que estoy analizando. Distingamos una cosa de la otra. Yo puedo estar observando, analizando la escritura, pero mi unidad de análisis puede ser, por ejemplo, el aprendizaje.
¿Dónde está el aprendizaje aquí? ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde? Lo único que yo puedo observar es cuántas veces se para, cuántos oficios, cuántas reparaciones, cuánto esto. Eso es lo que puedo observar. Pero yo todo eso lo organizo, lo agarro, lo envuelvo en un concepto que se llama unidad de análisis. Y lo que estudio son las competencias, en tu caso. En tu caso, ¿qué estaríamos estudiando? La contingencia. Tu unidad de análisis es la contingencia administrativa o la contingencia en tal cosa. Eso es lo que estás estudiando. El psicoanalista, su unidad de análisis, ¿cuál sería? La psique o el inconsciente, y lo analiza a través de los sueños o a través de las respuestas, pero no estudia las respuestas. Su unidad de análisis es el inconsciente. Siguiente, y aquí, bueno, esto lo manejamos para la administración escolar, y justamente lo que estamos observando alrededor de este espacio. Siguiente. ¿Qué es lo que yo estoy mencionando en esta última cuestión? El objeto de estudio, dijimos, es la pregunta sin pregunta. ¿Ok? Si yo digo, ¿cuál es el impacto de las competencias en la productividad? Y me dicen, ¿cuál es tu objeto de estudio? El impacto de las competencias. ¿Y cuál es tu unidad de análisis? Las competencias. ¿Y cuál es tu objeto empírico? La conducta de los trabajadores de tercer nivel en la empresa fulanita de tal, en tal fecha a tal fecha. Esto es lo que yo ya observo. Cuando hablo del objeto empírico, es cuando ustedes ya me empiezan a hablar UTH, empresa fulanita, etcétera. Ya la parte empírica, la que puedo yo observar directamente. Siguiente. Obviamente, necesito, cuando yo digo que voy a observar la empresa, tengo que decir, o que voy a observar algo, de qué fecha a qué fecha, en qué distancia y concretamente a quiénes. Nosotros tenemos, y ustedes también tienen, un sistema de observación de población. Ustedes empíricamente observan cada 10 años a la población. ¿No se han dado cuenta que es exactamente la misma fecha cada 10 años? Porque se mide exactamente cada 10 años. Caiga en domingo o caiga en martes o caiga... Tienen que ser exactamente 10 años para que la observación sea congruente con la anterior. Esto es, no puedo decir, es que yo medí 9 años, 11 meses, 20 días o 25 días. No, exactamente 3,600 días de un lapso a otro. Por eso tenemos que decir, mi dimensión es Cuernavaca, 1999 a 2005. Es lo que estoy observando. Y ahora sí, sigue. ¿Cuál es el miedo que tenemos muchas veces cuando empezamos a escribir? El guión, exactamente. Esa idea del pánico a la hoja en blanco o a la pantalla en blanco se debe fundamentalmente a que no sabemos qué vamos a argumentar. ¿Qué quiero decir? Entonces, antes de empezar a escribir, ya
2 párrafos, tenemos que tener muy clarito qué voy a decir primero, luego qué voy a decir, luego qué voy a decir y por qué lo voy a decir. Eso lo llamamos muchas veces índice de trabajo, pero es un guión en donde me va diciendo qué voy a ir haciendo paso por paso. Una de las características básicas del investigador, del doctor, es que rápidamente uno sabe hacerse guiones e índices de trabajo. Va a llegar el momento en que ustedes les digan, a ver, mira, hagamos el ejercicio. Viene la generación número 1. Va a asistir, como ustedes también espero, el próximo mañana, va a estar ahí. Y de repente alguien, o sea yo, le digo a uno de ustedes unas palabras para la primera generación. ¿Qué dirían? Pantalla en blanco. Empecemos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema que ustedes escogen? Uno, denme uno. Están en la reunión de mañana, llegan estos cuates. ¿Qué tema escojo? Tema, acuérdate. ¿El tema cuál sería? Es un concepto que organiza una realidad. ¿Cuál sería el tema? El que se les ocurra, vamos. La administración. ¿Cuál? Líneas de investigación. ¿Qué les dirías a ellos? No. Yo te dije unas palabras para la primera promoción. Tú agarras el micrófono y dices, buenas tardes. La administración, la línea... No, tema, dame un tema. No me han dado tema. No, estás hablando afuera de tu investigación y te estoy pidiendo que recibas, que saludas, que les digas algo a la primera generación que va a estar ahí. O sea, casi como feliz cumpleaños, que se para el festejado. Por favor, unas palabras, ¿no? Sí, como ay, qué bueno, ¿no? Bienvenido y échale ganas, ¿no? ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué quieres decirles? No, estás hablando a la primera generación. Sí, pero ¿cuál es tu argumento dentro de tu tema? Ok, muy bien, el doctorado. Vamos a un subtema. Dentro del doctorado, ¿qué les gustaría decirles? El esfuerzo, el conocimiento, la utilidad. ¿Qué les gustaría? Escojan uno. La dedicación, bien. La dedicación para hacer un doctorado. Ok, ya empiezo a aterrizar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué mensaje quiero dar? ¿Cuál va a ser mi principal argumento? Que quien se esfuerza y entonces de repente ajá, ¿qué pasaría si entonces tomas el micrófono y te dicen unas palabras, por favor, maestra? Y tú empiezas diciendo, ustedes son el ejemplo y el espejo que queremos que nosotros ser en el futuro. Ah, caray. Ustedes, al igual que nosotros, nos esforzamos uno y uno, día con día,
Ya sabes qué vas a decir, porque tienes tema, tienes subtema, buscaste una pregunta, estás tratando de argumentar algo. De eso se trata esta reunión. Con eso quiero terminar ahorita para descansar tantito. Creo que nos falta una o dos, ¿ya? Vamos a ver, seguimos con la... Ahí terminamos. Sí, ya me la tengo hechecita aquí. Eso es lo que quiero que hagan ustedes. Eso es lo que marca un doctor. Que de repente decimos, oye, ¿cómo le hizo? Qué bonito argumento, qué bonitas palabras. El sacerdote, y con eso termino, cada domingo tiene esa formación, cada domingo. El tipo lee la epístola de San Pablo, lee un versículo de la Biblia, voltea, que es bautizo, boda, funeral y liga. Las bodas de Canaán. Y que fue y que vino, que esto y que el vino, etcétera, etcétera. Y volteo y es bautizo. Estamos aquí, al igual que en las bodas de Canaán, uniéndonos como un solo cuerpo, y lo busco y argumento para lo que quiero. Y los tipos se la saben. Nosotros también, pero no somos conscientes. A veces no saben que están argumentando algo. Ahora sí estamos empezando a aprender que vamos a argumentar algo. Tenemos un tema, empecemos, tenemos un área, tenemos un tema, tenemos un subtema, tenemos una pregunta. Ya tenemos elementos para empezar a argumentar. ¿Preguntas? Creo que ya me pasé un poquito de muchito. Bueno, 10 minutos, cortamos 10 minutos allá también para estirarnos tantito y seguimos para terminar a las 9. ¿Ok?